Saludos a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Nos encontramos ya en un cuarto día de la semana y estamos dispuestos a estudiar con ustedes. Donde se encuentren, queremos darles una cordial bienvenida. Queremos llegar a cada hogar, a cada corazón a través de la palabra y quisiéramos que ustedes en esta mañana también formen parte de este estudio. Antes de poder comenzar, queremos invitarles, vamos a orar. Como de costumbre, vamos a comunicarnos con el Creador y que Él sea quien dirija este estudio. Ahí donde estás, acompáñanos en la oración. Padre amado que esté en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo, y ayúdenos a comprender cada parte de su palabra. Acompáñenos en esta mañana. Queremos pedirle e invitarle a que sea parte de este ser y nos enseñe cada porción de la palabra bendita que sale de la boca de Dios. Oramos por tus hijos que escucharán en diferentes partes del mundo, donde el mensaje puede llegar a través de las redes sociales. Pedimos que su poder maravilloso del Espíritu Santo pueda sellar la verdad. Le pedimos en esta mañana, acompáñanos, unja nuestros labios, si es necesario, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos y su justicia perfecta. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el título para el día de hoy, explicación de términos. Vamos a hablar acerca de cómo el Señor nos da la explicación correcta a través de su palabra. La pregunta dice, ¿cómo se hizo la reconciliación por la iniquidad? Segunda de Corintios 5, 19 y 20. Vamos a leer Segunda de Corintios 5, 19 y 20. Y dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Noten que el apóstol Pablo menciona que el mismo Señor, el Padre, estaba en su Hijo reconciliando al mundo. Por eso San Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Recuerden que el Padre ama su creación, pero Él no puede presentarse ante su creación porque sería muy difícil para el transgresor vivir en la presencia de un Dios santo. Destruiría a la humanidad si Él viniese. Entonces se ideó un plan, es el plan de salvación. Ese plan maravilloso que nuestro Señor Jesucristo lo tomó y a través de su expiación Él pudo hacer esa reconciliación. El verso 20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si Cristo viene como el representante para reconciliar ante el hombre y su Padre, pero después de haber hecho esta obra maravillosa, asciende a los cielos y está a la diestra del Padre, ha dejado embajadores en la tierra. Somos nosotros, podemos ser embajadores en cada parte del mundo, llevando este mensaje, el mensaje de la reconciliación, el mensaje de la cruz. A través de la cruz nuestro Señor Jesucristo pudo pagar el pecado y pudo hacer reconciliación entre el hombre y Dios. Vamos a leer el testimonio que se encuentra en Testimonios, tomo 1, página 3, y también página 372. Dice lo siguiente. Jesús pagó un precio infinito para redimir al mundo y la carrera fue entregada en sus manos. Se convirtieron en su propiedad. Interesante declaración. Ese precio vale la vida de los seres humanos. Sacrificó su honor, sus riquezas y su glorioso hogar en las cortes reales y se convirtió en el hijo de José y María. Dejando todo, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, 6, dice que no estimó en ser igual a Dios, ni cosa a qué aferrarse, sino que dejó todo
y vino a esta tierra para ser hombre como nosotros. José era uno de los jornaleros más humildes. Jesús también trabajó, vivió una vida de dificultades y trabajo. Cuando comenzó su ministerio después de su bautismo, soportó con ayuno agonizante de casi 6 semanas. No fueron simplemente los punzantes dolores del hombre los que le hicieron que sus sufrimientos fueran inexpresablemente severos, sino que fue la culpa de los pecados del mundo lo que oprimió con tanta fuerza. Recuerden esto, que el dolor de los clavos, de los golpes que había recibido por parte de la humanidad, no fue tanto como que le dolió en el corazón más que la culpa del pecado. Hombres que no habían dejado su pecado y habían amado a este mundo junto con el pecado, eso es lo que le dolió más al maestro. Eso es lo que más le pudo causar dolor. Por eso en esta época, cada persona que rechaza el ofrecimiento de Dios a través de su Hijo, rechaza al Mesías. Cada persona que abiertamente hace un comentario o comete pecado, crucifica nuevamente al Maestro. Queridos hermanos y amigos, dice que la culpa de los pecados del mundo lo que oprimió con fuerza al Mesías. El que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Imagínense, él no conoció pecado, pero cargó el pecado por nosotros en su ser, en su cuerpo. Resistió la terrible prueba del apetito, del amor al mundo y el orgullo de la ostentación que conduce a la presunción. Cristo soportó estas 3 grandes tentaciones principales y venció a favor del hombre. Noten que en este mundo hay 3 cosas que Satanás quiere hacer con nosotros. La primera es que quiere degradarnos en el alimento. Ahí no podemos resistir. La segunda, quiere que seamos como lo fue Pedro en algún momento, de decir no te voy a negar, iré contigo a la cárcel, pero es únicamente presunción. Y la tercera, quiere que nosotros vendamos nuestra alma al enemigo por un plato de lentejas como lo hizo Esaú. 3 tentaciones terribles que el hombre no puede resistir, pero Cristo en su infinito amor lo resistió. Él le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está, solo a Dios vas a servir. Entonces, forjando en él un carácter justo, porque sabía que el hombre no podía hacer esto por sí mismo, sabía que sobre estos 3 puntos Satanás atacaría a la raza. Había vencido a Adán y se proponía llevar adelante su obra hasta completar la ruina del hombre. Cristo entró en el campo en el nombre del hombre para conquistar a Satanás por él, porque vio que el hombre no podía vencer por sí mismo. Cristo preparó el camino para el rescate del hombre con su propia vida de sufrimiento, abnegación y sacrificio, y con su humillación y muerte final trajo ayuda al hombre para que, siguiendo el ejemplo de Cristo, pudiera vencer por sí mismo como Cristo venció por él. Esa naturaleza humana que, tomando el Señor en su ser, logró caminar por esta tierra sin pecado, nos da un gran ejemplo. Nos da ese gran ejemplo de que nosotros como seres humanos también podemos lograr el objetivo trazado. No es tan difícil si nos allegamos al Mesías en su muerte y recordemos que Él hizo reconciliación entre el Padre y los seres humanos. ¿Cómo se hizo la reconciliación por la iniquidad? Vamos a poner como respuesta: a través de los sufrimientos de Cristo, quien hizo reconciliación entre el hombre y Dios. A través de los sufrimientos de Cristo, quien hizo reconciliación entre el hombre y Dios, o viceversa, ¿no? Entre Dios y el hombre. Entonces, queridos hermanos, estos textos es la explicación de términos que nosotros de repente no podamos comprender, porque habla de reconciliación. ¿Y cómo es una reconciliación? Recordemos que cuando alguien está peleado con su ser querido,
lo que necesitamos es reconciliarnos con ese ser querido. Y a través de esa reconciliación hay paz y se encuentra ya el amor entre estas dos personas. Y si hay reconciliación entre estas dos personas, hay paz y hay armonía. Estamos hablando acerca de la explicación de términos, de cómo el Señor ha hecho la reconciliación y que Dios mismo ha demostrado su amor a través de su Hijo en esta reconciliación. Y nos ha dado a nosotros también para hacer la reconciliación, porque de acuerdo al apóstol, somos embajadores en esta tierra. Somos los que lo representamos y que tenemos que llevar la reconciliación al mundo. Vamos a una segunda pregunta y dice: antes del comienzo del ministerio en el santuario terrenal, el tabernáculo tenía que ser ungido, de acuerdo a Éxodo 49. Entonces, aquí va la pregunta y dice: ¿qué necesitaba hacer Jesús antes de comenzar su ministerio en el santuario celestial? Vamos a leer el capítulo 9 y el verso 24 del libro de Daniel. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner el fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Recuerden, queridos hermanos, que el profeta Daniel relata en su libro cuánto tiempo debería pasar para que se dé todo ese evento. En esas 70 semanas o 490 años deberían pasar cosas como la construcción de Jerusalén, el templo. También vendría el nacimiento, el ungimiento del Mesías, la crucifixión y todo lo que ya aconteció más adelante en su resurrección. Dice el profeta: 70 semanas están determinadas o contadas o descontadas sobre tu pueblo. Implica a la profecía de Daniel 8:14, ya lo que estamos leyendo en estos días. Pero vamos a leer también Hebreos del 8, el capítulo 8, del 1 al 5. Dice el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 1: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Recuerden, queridos hermanos, que los sacerdotes que ministraban en el santuario terrenal, representando en este caso la tribu de Leví, no eran más que una copia o figura de lo celestial. Tarde o temprano debería darse el acontecimiento verdadero en la entrada de nuestro Señor Jesucristo al lugar santísimo como sumo sacerdote. Recuerden que acá en la tierra el sacerdocio lo llevaba Aarón, o también los hijos de Aarón. Aarón llevaba el tema de sumo sacerdote y los hijos representaban pues los sacerdotes. En este caso ellos simplemente estaban representando al sacerdocio en el cielo. En este caso representaban únicamente al trabajo que el Señor iba a hacer en el cielo, de sacerdote y sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote entraba una vez al año, más los sacerdotes entraban todos los días. Todo esto tiene una explicación. El día que los 2300 años literalmente se terminaron en la profecía, nuestro Señor Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo para terminar la obra que se había dado ya hace mucho tiempo en lo que representa el santuario terrenal.
Entonces, estamos hablando de un mediador de un nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote. Él cumplió también la obra de sacerdote, estando en el lugar santo. En su ascenso al cielo, Él entró al lugar santo para ministrar una cierta cantidad de 1810 años terrenales y luego pasaría al lugar santísimo en el año de 1844 para hacer la obra de limpieza y en este momento sigue en esa obra maravillosa, en el perdón de los pecados a todo aquel que se ha acercado y se ha arrepentido. Dice también el capítulo 9 y el verso 8 del mismo libro de Hebreos: dando el Espíritu Santo a entender, con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras que los sacerdotes ministraban en el lugar santo, no podía haber obra de juicio todavía porque recuerden que el juicio era una vez al año. Y mientras se estaba dando explicación, o Cristo estaba todavía en la tierra, cuando había venido a hacer la obra de expiación, o hacer la obra de lo que corresponde al perdón de pecados, no había una entrada al lugar santísimo en el cielo. Entonces, el mismo apóstol Pablo menciona y dice, dando el Espíritu a entender que con esto aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entonces tenía que haber una parte en el lugar santo todavía hasta que Cristo entrase al lugar santísimo. Una vez que Cristo entra al lugar santísimo, empieza la obra de juicio o empieza el momento del perdón o de limpieza. Pero Cristo ya entró y lo hizo en el año 1844. La profecía de Daniel lo recalca en el capítulo 9, todo el acontecimiento, a dónde nos lleva. Entonces, por esa profecía podemos entender la obra del Señor. En este momento tiene la obra de sumo sacerdote. Dice también el verso 11 y el verso 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Noten ustedes lo que dice el apóstol Pablo, no por sangre de machos cabrillos o algún becerro, sino por su propia sangre entró al lugar santísimo para determinar el perdón de pecados, borrar el pecado del santuario, salir del santuario y llevar los pecados a su poseedor, al que en algún momento hizo tantas cosas en esta tierra. Estamos hablando de Satanás. Entonces, queridos hermanos, estamos hablando de explicación de términos, de cómo es el plan del Señor en el santuario y cómo el Señor ha trabajado a través de su Hijo para darnos a conocer el plan de salvación. Vamos a leer el testimonio. Comentario bíblico en lo que es volumen 4, página 1147, dice: piensa en la humillación de Cristo. Él tomó sobre sí la naturaleza humana caída, sufriente, degradada y contaminada por el pecado. Él tomó nuestras penas, cargando con nuestro dolor y vergüenza, soportó todas las tentaciones que acosan al hombre. Unió a la humanidad con la divinidad, un espíritu divino habitaba en su templo de carne, se unió al templo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, de acuerdo a Juan 1:14, porque al hacerlo pudo asociarse con los hijos e hijas de Adán, pecadores y afligidos. Entonces, únicamente para poder dar el pago, Él tuvo que unirse al hombre o ser como el hombre, tomar nuestra naturaleza. Y el testimonio dice que hubo una unión entre la humanidad y la divinidad. Eso no lo vamos a entender porque esto es un misterio,
Pero el Señor tomó la naturaleza humana caída y con la naturaleza humana caída y la naturaleza divina pudo hacer este trabajo que corresponde de la salvación. Nosotros también podemos recibir la naturaleza divina siempre y cuando sigamos los pasos que el Señor nos ha dejado. Entonces, queridos hermanos, nosotros podemos analizar en esta mañana lo que el Señor hizo para rescatarnos. Él fue el pago, Él cargó nuestra naturaleza caída y por eso nosotros somos salvos a través de la reconciliación. Entonces, la pregunta dice, ¿qué necesitaba hacer Jesús antes de comenzar su ministerio en el santuario celestial? Vamos a poner como respuesta, derramar su sangre por los pecadores y entrar a ministrar como sumo sacerdote una vez y para siempre. Y entrar a ministrar como sumo sacerdote una vez y para siempre. En la respuesta para esta pregunta, el día de hoy hemos estudiado explicación de términos. Quisiéramos que cada uno de los que escuchan este mensaje puedan meditarlo y ampliarlo de alguna manera con otros textos bíblicos, si lo tienen, y consolidar este mensaje para este día. Que el Señor pueda bendecirles. Un abrazo a la distancia. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Que el Señor pueda bendecir cada paso, cada parte que ustedes tengan en esta tierra. Bendiciones. Nos encontramos en un nuevo estudio el día de mañana.